En esta semana, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, conformada por expresidentes de gobierno y de Estado, firma carta de apoyo al presidente Guillermo Lasso y llaman a la Asamblea Nacional a respetar el Estado de Derecho, porque el que te apoyen Yamil Maguad, uno de los causantes del feriado bancario, y Osvaldo Hurtado, quien sucretizó la deuda privada para que sea pública, habla muy bien de ti. Lenín Moreno es nombrado comisionado del secretario general de la OEA para asuntos de discapacidad. Quien se fuera del país a Estados Unidos por solo un ratito es premiado por su trabajo en casos como Octubre 2019 y los DINA Papers. Sebastián Yunda se convierte en el artista ecuatoriano más codiciado en todo el planeta. Interpol dispone alerta roja para el hijo del ex alcalde de Quito en 194 países. Delfín Quispe, alcalde de Guamote, es sentenciado a 5 años de prisión por tráfico de influencias. En Guayaquil cierran aeropuertos y realizan tratamientos de aromaterapia por más de $250,000 y no pasa absolutamente nada. Se prepara la reapertura de La Roca y secuestran y liberan a la hija de alias Fito como venganza personal por parte de los lobos. El presidente renueva el estado de excepción por un mes más y cree que esa es la solución para la crisis carcelaria nuevamente. Mi nombre es Sebastián Vera y esto es La Coma de la Semana. El 20 de noviembre se realizó la segunda Marcha Nacional Trans en conmemoración del Día Internacional de la Memoria Transexual en varias ciudades de nuestro país, iniciada en Estados Unidos debido al asesinato de Rita Hester, una mujer trans negra en 1998. En el Ecuador se retoma esta fecha para cargarla de significaciones propias, contribuyendo a que la memoria de las diversidades sexogenéricas no muera y se respete. Los discursos conservadores en la actualidad retoman ideas anacrónicas de la medicina y de la jurisprudencia para continuar patologizando y criminalizando a las identidades diversas. Además, también se apoyan en lo que denominan discursos de la nueva izquierda para caracterizar a la lucha LGBTI+, del feminismo, de los grupos afroindígenas o la lucha ambiental como meros berrinches infantiles en un mundo que obviamente funciona perfectamente y es equitativo para todas las personas que lo habitamos. Por eso, la importancia de rescatar la memoria para combatir al odio y a la discriminación con crítica e información. Aquí te cuento más sobre la historia LGBTI en Ecuador. En Ecuador, la historia LGBTI se remonta a tiempos precolombinos. Según la docente e investigadora ecuatoriana María Fernanda Ugalde, entre algunas de las poblaciones de la América precolombina era muy usual la manifestación de la preferencia sexual entre personas del mismo sexo, que se practicaba libre y abiertamente sin sanción social alguna. En el territorio comprendido por Ecuador en la actualidad, particularmente en la costa, en culturas como Tumaco, La Tolita, Bahía y Valdivia, según hallazgos arqueológicos de investigaciones iconográficas, es indudable la existencia de una diversidad mayor en términos de género e identidad sexual. Otro ejemplo para continuar cuestionando nuestra historia sexista y binaria es el caso de los enchaquirados de la cultura huancavilca. Según el antropólogo Hugo Benavides, a partir de crónicas españolas del siglo XVI e investigaciones de archivo, los enchaquirados eran muchachos jóvenes sirviendo en templos que participaban en una homosexualidad ritualizada. Sin embargo, debido a los preceptos morales del cristianismo de la época, estas prácticas se juzgaban aborrecibles, pecadoras y llenas de maldad. Iván Mora Manzano, director de cine guayaquileño, retoma esta historia en su trabajo documental La playa de los enchaquirados, en la que conocemos a la comunidad trans de Engabao, comuna rural del cantón Playas en la provincia de Guayas. Ya en la época republicana, el primer Código Penal ecuatoriano, adoptado en 1837, no sancionaba la sodomía, término de origen bíblico para caracterizar prácticas sexuales diferentes al coito vaginal. En el Código Penal de 1871 se criminaliza la sodomía en el artículo 401, el cual rezaba que en los casos de sodomía los culpables serán condenados a penitenciaría de 4 a 8 años cuando no intervenga violencia ni amenazas, de 8 a 12 años cuando interviniere una de estas circunstancias y con penitenciaría extraordinaria cuando la víctima fuese menor de edad. El Código Penal de 1906 mantiene este tipo penal en el artículo 364 y es en 1938 que se introduce en el léxico legal el término homosexualismo, palabra acuñada por el periodista germano-húngaro Karl Maria Kertbeny en 1868 en el artículo 491 que cambió posteriormente para ser el artículo 516. Se debe mencionar que en 1927 la homosexualidad aparece por primera vez en la narrativa ecuatoriana en el cuento Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio.
El Código Penal de la Policía Civil de Ecuador en 1960, en su artículo 269, también penaba la homosexualidad, pero se vuelve un tema público, particularmente en la ciudad de Quito, con el asesinato de Wilfrido Villamar, empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien habría mantenido relaciones homosexuales en una casa de la calle Santa Marta. La revista La Calle, en varios de sus artículos, hablaba de limpiar la podredumbre homosexual. Margarita Camacho Zambrano habla sobre este caso en su tesis de 2011, La representación pública de la homosexualidad y el desprestigio político en el Ecuador. Para los 70s, lugares clandestinos, otros no tanto, como la Mariscal o la 24 de Mayo, parques como El Ejido o El Arbolito, se convierten en lugares donde la comunidad LGBTI puede reunirse, aunque también son los escenarios de violaciones, torturas, muertes y desapariciones por parte de las fuerzas del orden de ese tiempo. Purita Pelayo, en su libro Los fantasmas se cabrearon, crónicas de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador, relata la vida de gays, travestis y trans en las décadas de los 80 y 90 en ciudades como Quito, Guayaquil o Esmeraldas. Con la aparición del VIH en Ecuador en agosto de 1984 y la errónea narrativa de que la enfermedad se transmitía únicamente entre la comunidad LGBTI, las autoridades de la época ordenan detenciones masivas de trabajadores sexuales trans y homosexuales. En cuanto a presencia pública, los inicios del colectivo LGBTI en Ecuador se documentan desde 1986 con la organización Entre Amigos, con el fin de denunciar públicamente las vulneraciones de derechos de personas homosexuales y transexuales, fundamentalmente aquellas que se cometían en operaciones policiales. En 1988 nace la Sociedad Gay, primera organización ecuatoriana abiertamente homosexual en respuesta a la represión policial de la época y para defender los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Además de que empiezan a crearse y a sumarse más grupos como Triángulo Andino, Grupo Tolerancia, la Fundación Ecuatoriana de Acción, Estudios y Participación Social, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Asociación de Gays Transgénero, Cochinel. El 22 de junio de 1997 se produce el hecho que desencadena la lucha a favor de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador. Durante la elección de la reina gay de la ciudad de Cuenca, en el bar Abanicos, se detienen a 60 personas no heterosexuales quienes son llevadas al centro de detención provisional de la policía. La reina electa fue violada sistemáticamente por el capataz de la celda y demás presos. En 1990, la Organización Mundial de la Salud excluye a la homosexualidad de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros problemas de salud. El 27 de noviembre de 1997, el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales declaró la nulidad del inciso primero del artículo 516 del Código Penal de la época, que tipificaba como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Pero los argumentos que se utilizaban para hacerlo son LGBTIQ-fóbicos, pues, según el tribunal de la época, la reclusión en cárceles de individuos homosexuales crea un ambiente propicio para el desarrollo de esta, como lo llamaron ellos, disfunción. Si no es una conducta jurídicamente punible, la protección de la familia y de los menores exige que no sea una conducta socialmente exaltable. En 1998, la Asamblea Constituyente incorpora en la Constitución el derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre la vida sexual y el derecho al desarrollo de la personalidad y la prohibición de discriminación en razón de la orientación sexual. En 2008 se incluye en nuestra Constitución la identidad de género como una causa para la no discriminación, la institucionalización de las uniones de hecho para parejas del mismo sexo y el reconocimiento de las familias en sus diversos tipos. En 2009, Dairis Estrella Esteves se convierte en la primera persona trans ecuatoriana en cambiar legalmente su género en su cédula de identidad. En 2016 se expidió la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador que posibilita el cambio de género en la cédula. En 2018 se da el reconocimiento de la homoparentalidad con el caso de Satia y se da el reconocimiento del derecho a la identidad de género a Amada, una niña transgénero de 9 años en la ciudad de Quito. Y en junio de 2019, el matrimonio igualitario se convierte en realidad en el Ecuador. Más colectivos y proyectos comunicacionales como la Red Comunitaria Trans del Ecuador, Pachaqueer, Silueta X, Horizontes Diversos, el Rayo Láser Homosexualizador o Guayaqueer, por poner algunos ejemplos, recuperan y luchan por la memoria LGBTI desde nuestro presente para reivindicar las diversidades y existencias disidentes diversas y humanas.
La lucha LGBTI en el Ecuador no es algo reciente. Su pasado transita en nuestras calles, parques, esquinas, instituciones. No es un invento de la izquierda ni una nueva dictadura. Es la memoria de la humanidad en su diversidad que nos vuelve seres humanos más completos. En conmemoración a la memoria trans en el Ecuador, por los transfemicidios y travesticidios, por las vidas trans, porque importan y son valiosas. Mi nombre es Sebastián Vera y esto fue La Coma de la Semana. Recuerda darle like, comentar y compartir este video, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y unirte a nuestras redes sociales como Paréntesis UIO para más contenido informativo.